Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este comienzo de una nueva serie. Vamos a estar estudiando la carta de Pablo a Tito. Si quieren estar abriendo sus Biblias ahí, a Tito capítulo 1, vamos a comenzar. Tito Adelante. es una carta muy interesante y tanto Tito como Primera y Segunda Timoteo son distintas a las demás cartas de Pablo. Como sabemos, obviamente, la mayoría de las cartas de Pablo son dirigidas a grupos, a iglesias. Hay cuatro cartas de Pablo dirigidas a individuos, pero la de Filemón tiene otro sentido, otro mensaje. Pero las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito las podemos ver básicamente como manuales de entrenamiento, manuales de cómo dirigirse en el ministerio y son muy prácticas y muy directas en el sentido de que nos ayudan a entender eh, cuál es el papel, cuál es el trabajo de un evangelista, de un ministro, hasta de un anciano. Por eso ambas cartas mencionan los requisitos del ancianato y cómo enseñar y cómo entrenar y cómo preparar. Y es interesante ver eso porque, como vamos a ver en lo que vamos a estudiar hoy, Tito recibe esta carta de Pablo. Pablo lo había dejado en Creta, nos dice todo la misma carta. um, y lo había dejado en Creta para lo que él dice en el versículo 4, para poner cosas en orden. Y en realidad es el trabajo ministerial, es ordenar las cosas de acuerdo a lo que Dios indica que se haga. Y para hacer eso requiere más que nada buen comportamiento, buena conducta y buena enseñanza. Lo que uno dice y lo que uno hace. Y ese es el énfasis en Tito. Ese es el énfasis en lo que él tiene que hacer y ese es el énfasis en cómo él tiene que enseñar. Ese es el énfasis en quién él tiene que seleccionar para ayudarle a hacer el trabajo. Tiene que ver con una armonía entre acciones y palabras. Y ese concepto es muy importante en todo el Nuevo Testamento. De hecho, cuando vemos, y vamos a desviarnos un poquito aquí para introducir esta idea, cuando Jesús mismo está hablando en Juan capítulo 8, ahí en la mitad más o menos de Juan 8, él dice, mira, todo lo que yo digo es lo que aprendí de mi Padre. Y unos versículos después dice, todo lo que yo hago son las cosas que agradan a mi Padre. Entonces Jesús mismo dice, mi vida es construida de las acciones correctas y las palabras correctas. Y esa armonía es esencial para agradar a Dios, para servir a Dios y para que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Si hacemos una y no la otra, vamos a ser deficientes. Y Jesús entendía eso, Pablo entiende eso, nosotros tenemos que entender eso también. Vamos a empezar y vamos a hacer esto. La meta que yo tengo es estudiar estos tres capítulos de Tito en 4 lecciones. Si quizás nos tenemos que extender 1 o 2 semanas más, pues tenemos que tomar un receso porque el último fin de semana de septiembre voy a estar ausente, voy a estar viajando, pero yo creo que lo podemos hacer. Eh, pero tenemos que analizar con mucho detenimiento la introducción a esta carta. Y es lo que vamos a estar enfocándonos el día de hoy. Uh, y para empezar, vamos a estar en los primeros 4 versículos de Tito. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, por favor, y ayudarnos con la lectura. Tito 1, del 1 al 4. No se peleen, no se peleen. Amén, hermano. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias, Samuel. Adelante. Dice la palabra, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación
que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Perfecto, muchas gracias. Lo interesante de la introducción o la salutación de esta carta, y todas las cartas de Pablo comienzan con algo parecido, donde él se presenta, dice quién está escribiendo, dice a quién está dirigiendo la carta, y es importante ver cómo es que Pablo, en las diferentes salutaciones de las diferentes cartas, se describe a él mismo. Pero aquí es particularmente interesante ver cómo se describe ante alguien que él está tratando de entrenar a hacer el ministerio, el trabajo que él hace. Entonces, la forma que Pablo habla de él mismo es para modelar cómo Tito debería verse él a él mismo. Y de hecho, como tú y yo nos deberíamos ver a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, hombre, mujer, joven, viejo, todos tenemos un ministerio. Todos somos ministros, todos somos siervos en el reino del Señor. Y tenemos que entender, así como Pablo se presentó, la primera cosa que dice Pablo es su nombre y la segunda cosa dice es que yo soy un siervo. ¿Okay? Y la palabra que él usa para siervo es, es lo que tú piensas, es la palabra que se usa para esclavo, es la misma palabra, es dulon en griego. O sea, Pablo se describe como un esclavo de Dios, no un empleado, no un empleado pagado, no, él es un esclavo de Dios. Y él, otra vez, él hace eso no solamente para decirlo, pero para que el que reciba esta carta, Tito y por consecuencia nosotros tan, también podamos entender que así nos deberíamos ver nosotros. Nosotros somos esclavos de Dios. Y entonces todo lo que hacemos es porque Dios es nuestro amo, porque Dios nos manda a hacerlo. Y claro, Dios no es un amo de esclavos en el sentido malo, ¿verdad? Es el amo de esclavos en perfecto sentido, que Él cuida de los suyos, provee para ellos, pero igual Él es el dueño. Y aunque la esclavitud es un concepto horrendo en la historia del mundo, cuando se habla de ser esclavos de Dios es otra cosa. Es algo que alguien como Pablo, como tú, como yo, voluntariamente nos prestamos a ese servicio. Les decimos a Dios, por favor, déjame ser tu esclavo. ¿Ah? Algo que en la historia de países que tenían esclavitud, que ya no lo tienen, eso nunca pasaba. La gente nunca decía, yo quiero ser esclavo, ¿verdad? Porque la esclavitud en general es un concepto horrible, pero otra vez, en el sentido de la relación con Dios, el reino del Señor, queremos ser esclavos. Y nos presentamos y le decimos, por favor, yo quiero ser tu esclavo. Y Pablo le dice a Tito, yo soy esclavo. Ahora, después él dice otra cosa, yo soy apóstol de Jesucristo. Ahora, eso no es decir que todos somos apóstoles, y eso no es decir que también le está diciendo a Tito que él también puede ser apóstol, no en el sentido de los 12 apóstoles, de los escogidos, de los que estaban con Jesús, de los que podían traspasar los dones milagrosos, no en ese sentido, pero una de las cosas que implica el apóstol es ser enviado y representar, ¿ok? Entonces, y si le quitas los demás elementos únicos de ese título apóstol, en cierto sentido, todos podemos aprender no solamente de describirnos a nosotros mismos como esclavos de Dios, pero como enviados por Dios y como representantes de Dios. Y otra vez, Él quiere que Tito empiece o aprenda a modelar ese comportamiento, esa imagen propia de sí mismo. O sea, para que Tito pueda decir ante los que él está sirviendo allí en Creta, yo también soy esclavo de Dios, yo también soy enviado por Dios, yo también estoy representando a Dios. Pero más interesante para mí es la siguiente frase. Todavía estamos en el versículo 1 de Tito 1 para los que se acaban de conectar.
Y en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, dice conforme a. Esa frase puede ser traducida para, para. Y eso es un poco más fácil de entender, porque lo que Pablo está diciendo es que él tiene este oficio, él tiene esta vocación de representante, de esclavo, de trabajador, de siervo, con un propósito específico. ¿Ok? Y nos lo va a decir. ¿Verdad? Yo soy un siervo de Dios, yo soy un apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos de Dios y para el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Lo que Pablo nos está diciendo, lo que Pablo le está diciendo a Tito, es que yo entiendo mi trabajo, yo entiendo el enfoque de mi ministerio. Yo soy, yo soy un, yo soy un esclavo de Dios, yo soy un representante, un apóstol enviado por Dios, pero no soy esclavo y enviado nomás para hacer lo que me da la gana o para hacer cualquier cosa que se me ocurra. Yo tengo un mandato específico. Yo tengo una tarea específica y mi tarea específica es fortalecer la fe de los escogidos de Dios. Eso significa que cuando yo me preparo un sermón, cuando yo predico a la gente, cuando yo me estudio, cuando yo me siento a sentar con alguien para conversar, cuando yo escribo una carta, cuando yo hago lo que sea que yo hago en mi ministerio, dice Pablo, lo hago para fortalecer la fe de los escogidos de Dios. Y esa es una buena oportunidad para que Tito se pregunte lo mismo. Y es una excelente oportunidad para que tú y yo nos preguntemos lo mismo también. O sea, pregunta, ¿tu ministerio para qué es? Y tu ministerio debería de tener en el trasfondo el propósito de fortalecer la fe de los escogidos de Dios. Eso debería de afectar la forma que enseñamos, la forma que conversamos, la forma que animamos a los demás, la forma que interactuamos con nuestros hermanos, la forma que reaccionamos a cosas. Y nos preguntamos, oye, yo estoy portándome en una forma que va a ayudar a fortalecer la fe de los escogidos de Dios. O mi comportamiento y mis palabras, al contrario, van a disminuir la fe de ellos. Pablo dice, yo no, yo soy esclavo de Dios, apóstol de Dios, enviado por Dios para la fe de los escogidos, para fortalecer la fe de los escogidos y el pleno conocimiento de la verdad según la piedad. ¿Ok? Entonces, otra vez, tengo dos propósitos, dice Pablo. Yo quiero que con quien yo trabaje, que crezcan en su fe y que crezcan en su conocimiento de la verdad. Y eso, cuando nos ponemos a enseñar, si somos maestros, yo puedo enseñar un montón de cosas que me den la gana, que se me hagan interesantes, pero si no están de acuerdo al conocimiento de la verdad según la piedad, no sirve. Y por eso Pablo dice, yo no soy un enviado por Dios para hablar de psicología, yo no soy un enviado de Dios para hablar de matemática o de biología o de física, no, yo soy un enviado de Dios para hablar de fe y para hablar de conocimiento. O sea, mi enfoque es bien sencillo. Él dice algo parecido a Timoteo y no es contradictorio, nomás es otro enfoque. Él dice en Timoteo 1, dice que el enfoque de su enseñanza es amor, ¿no? Y que también es importante. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, yo me enfoco en enseñar cosas que van a fortalecer amor. A Tito le dice, yo me enfoco en enseñanzas que van a fortalecer fe y conocimiento. Todo eso es importante, todo eso es parte de lo que describe el ministerio de Pablo. Y Pablo se lo está diciendo a Tito, y nosotros lo podemos leer para que aprendamos que si Pablo, que era un excelente ministro, ¿verdad? Él hacía su trabajo muy bien, nosotros podemos aprender mucho de eso, cómo describirnos a nosotros mismos y cómo entender el propósito de nuestro ministerio. ¿Verdad? Tú puedes decir, bueno, yo estoy muy involucrado en el trabajo en la iglesia, yo hago muchas cosas, qué bueno, te aplaudo por eso, pero ¿qué enfoque tienes? ¿Lo estás haciendo para fortalecer la fe de los hermanos? ¿Lo estás haciendo con el propósito de ayudarles
a crecer en un pleno conocimiento de la verdad según la piedad? Si no lo estás haciendo con ese enfoque, empieza a hacerlo así, porque te va a ayudar en tu ministerio. Eso es bien importante, especialmente para ti, para Tito, en la tarea de enseñanza que Pablo le va a dar en el capítulo 1 y 2. ¿Okay? Enfócate en fe, enfócate en pleno conocimiento de la verdad. Ahora, eso es el versículo 1. Solo estamos en el versículo 1. El versículo 2 después dice, con la esperanza de vida eterna. ¿Okay? Entonces, para ver la oración y la idea completa, él es un siervo para fe y pleno conocimiento de verdad, según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Entonces, el tercer enfoque del ministerio de la enseñanza de Pablo es la esperanza de la vida eterna. O sea, dirigiendo la mente y los pensamientos de los oyentes de Pablo, de los alumnos de Pablo hacia el futuro, hacia la esperanza que nos espera, hacia el gozo puesto delante de nosotros. ¿Okay? Y otra vez, nosotros tenemos ese mismo desafío. Si tú y yo somos siervos, esclavos del Señor, si tú y yo somos enviados en un ministerio, busquemos tener ese mismo enfoque, ¿verdad? De querer que la gente crezca en fe, crezca en conocimiento y crezca en la esperanza que Dios nos prometió. Dice que la esperanza es de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y dice, versículo 3, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue, que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Señor. ¿Okay? Entonces tenemos algo más que nos está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Él habla de fe, él habla de conocimiento que está ligado a piedad. Piedad es ser como Dios. Estamos hablando también de que hay algo que en todo eso que te lleva a la esperanza en la vida eterna, que es algo que Dios prometió, dice, y eso es interesante, es algo que Dios prometió hace muchísimo tiempo, dice desde los tiempos eternos. Dios planificó esa esperanza hace muchísimo tiempo, pero en estos días, versículo 3, ahora está manifiesto, ahora está aquí. Lo que yo te puedo presentar, dice Pablo, para ayudarte a entender esa esperanza, es porque Dios ya en nuestros tiempos la ha manifestado. El debido tiempo es lo que él dice en el versículo 3, y manifestó en su debido tiempo su palabra a través de la predicación que me fue encomendada. O sea, a mí me toca ser el que te revela a ti cuál es la esperanza. O sea, ese fue el trabajo de los enviados apóstoles, ese fue el trabajo de los que predicaban el primer siglo y sigue siendo un trabajo de nosotros, porque ahora el plan de Dios, que él planificó, él prometió desde la eternidad, ahora está manifestado, ahora está hecha clara, ahora podemos claramente entender cómo es que funciona eso de la promesa de la vida eterna. No se entendía antes, pero desde los tiempos de Pablo hasta ahorita ya se entiende. ¿Verdad? Y los ministros, los predicadores, los maestros, los siervos, los esclavos de Dios, los enviados por Dios, tienen ahora esa, voy a usar la palabra oportunidad, pero Pablo usa otra palabra. El privilegio, también podemos usar esa palabra, el privilegio de predicar el Evangelio, el privilegio de hablar de la esperanza, pero Pablo no dice oportunidad, Pablo no dice privilegio. ¿Se dan cuenta qué palabra usa Pablo que describe lo que él está haciendo? La predicación. Dice que es un mandamiento. O sea, él habla
de la esperanza, con el propósito de fortalecer fe, de ayudar a gente a tener conocimiento que lleva piedad. Él habla de todo esto porque Dios le dijo que lo tiene que hacer, porque Dios mandó que lo hiciera. Y eso nos recuerda lo que dice el versículo 1, que él es un esclavo. Y si lo pensamos también nosotros, y otra vez, esto es para que Pablo entrene a Tito y nosotros leyendo eso también recibamos ese mismo entrenamiento. Si es que tenemos un ministerio, y lo debemos tener, cada uno de nosotros tenemos un ministerio, si es que tenemos un ministerio, la idea aquí es aprender a desempeñar ese ministerio con el propósito y el enfoque que describe Pablo de fortalecer fe, fortalecer conocimiento, llevar gente a la piedad, ayudar gente a tener una mejor idea de su esperanza. Y lo hacemos a través de la predicación, a través de lo que decimos. No porque se nos da la gana, no porque nos gusta hacerlo, no porque lo quiero hacer, no, lo hacemos porque Dios nos ha mandado a hacerlo, porque es mandamiento de Dios, porque somos esclavos de Dios. Y si aprendemos a vernos así, o sea, si soy esclavo de Dios y Dios dice que haga algo, ¿qué es lo que voy a hacer? No tengo opción, yo no puedo decir, no, es que ahorita no me da la gana, yo voy a hacer esto, eso mañana. O sea, si el amo le dice al esclavo, haz esto, el esclavo lo hace. Entonces, predicar de la forma que predicaba Pablo no era opcional. Él lo tenía que hacer porque él se veía como un esclavo de Dios. Y ahora está bien que sea un privilegio, está bien que sea una oportunidad, está bien que te guste hacerlo, pero a finales de cuentas no lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque Dios nos dijo que lo tenemos que hacer. Tenemos que tener ese respeto, esa reverencia, esa actitud que lo que estamos haciendo es el mandato de alguien, de un mandamás que tenemos atrás, que tenemos arriba, por encima. Y Él nos está diciendo, tú tienes que hacer esto porque este es mi plan. ¿Ok? Eso nos lleva hasta el versículo 3. Y quisiera pausar aquí y oír algo de ustedes. ¿Cómo ven ustedes esta, esta amonestación o este desafío que le da Pablo a Tito, pero que nos da por consecuencia nosotros también, de cómo entender nuestro propio ministerio, nuestro propio ministerio? ¿Qué podemos hacer con estos tres versículos antes de llegar al 4? ¿Qué comentarios tenemos en el grupo? Ups. No tengan pena. Hablen nomás. Ok. Hermanito, yo estoy entendiendo que, bueno, comenzando con la palabra esclavo, que era sufrido, humillante, no había libertad, pero si yo lo veo desde el punto de vista de cómo Jesucristo me enseñó a ser siervo, eh, no es fácil ser un siervo. Ujú. O sea, todo lo contrario de esclavo, porque así como no tenía libertad un esclavo, pues yo tampoco, porque tengo que hacer la voluntad de Dios. Y para yo decir que soy sierva, eso es un título que me tengo que ganar. Eso lo estoy entendiendo ahorita, ¿verdad? Con lo que usted está explicando. Y bueno, gloria a Dios que el hermano que a mí me invitó a dar una clase, no me invitó, me empujó. Ujú. Eh, Me recuerdo, hice esa clase y me dijo, muchos ejemplos hay en la Biblia para que me ande usando a José José. Y ya eso hace muchos años y no se me ha olvidado.
Entonces, en la Biblia tenemos todo y es algo que aprendí y gloria a Dios que lo aprendí desde el comienzo, Ujú. desde la primera clase que o pensamiento lo diría yo, lo compararía a estas alturas. Y pues lo otro es que, bueno, es un deber a mi llamado, es un deber. Eso es lo que he aprendido en estos 3 versículos. Qué bien, qué bien. Y sí, es un deber, es algo que tenemos que reconocer que nos toca hacerlo porque eso es quienes somos. Somos siervos, esclavos del maestro. ¿Alguien más? Vicente, Sí, Paco. pensaba en este pensamiento de ser esclavos. Este, bueno, en este caso, Pablo no era un esclavo obligado, sino un esclavo por gratitud, ¿no? Por amor a quien lo redimió, ¿no? Entonces, él disfrutaba. Pensaba yo en si eres esclavo porque tienes un rey, pero además eres esclavo, quieres serlo, hace menos difícil, ¿no? Hace menos difícil el trabajo que tengas que hacer. Porque en el caso de Pablo era por voluntad propia. Él quiso, aunque tenía un mandamiento, por supuesto, tenía un mandamiento, pero no un mandamiento que pesaba sobre sus espaldas como algo que no quisiera hacer, sino algo que, aparte de que sabía que debía hacerlo, le gustaba hacerlo, ¿no? Entonces pienso en las tres palabras que aparecen ahí, ¿no? Que es fe, conocimiento y esperanza, ¿no? Que quien tiene la fe y el conocimiento bueno, es, fortalece su confianza en la esperanza que está en los cielos, ¿no? Y, y la confianza es en un Dios que no miente. En contraste, bueno, tú ya lo vas a decir más adelante, pero en contraste con los cretenses que eran mentirosos. Dios no miente. Dios no es como un cretense, ¿no? Sino es sincero, es fiel a sus palabras, de manera que podemos tener confianza. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, también Pablo está estableciendo el cuadro de lo que uno es en realidad. O sea, en vez de ser filipino, criado en Buenos Aires y en México y en Estados Unidos y estudió esto y hizo aquello y está lloviendo mucho y todos los gajes de la vida cotidiana, diaria, no es así. Somos siervos, testigos, conforme a la fe, conforme a la esperanza, ¿verdad? Conforme al Evangelio, buscando la vida eterna. O sea, es otro, completamente otra dimensión de existencia para nosotros, si lo quieres llamar así. Otra meta, otro llamamiento totalmente diferente. A la vocación con que fuiste llamados es como lo dice en Efesios 4:1, ¿verdad? Es una forma de vida totalmente diferente. Lo dijo también ¿quién? Gladys, de Gladys, lo dijo. Eso es, o sea, y otra vez, Pablo le está modelando para Tito y para nosotros su autopercepción y cómo nuestra autopercepción debe cambiar, ¿verdad? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te describes? Si conoces a alguien en la calle, te presentas, dices tu nombre y después, ¿qué sigue después de eso? ¿Verdad? Si aprendes de Pablo, te describes de esta forma. Yo soy Vicente, esclavo de Dios. El enfoque, ¿cierto, hermano? El enfoque del conocimiento, o sea, él está ante un discípulo, a Tito. Entonces, que él debe enfocarse en dar a conocer el conocimiento de la verdad, la esperanza de la vida eterna, dar a conocer la verdad, la fe y la esperanza. Ese es el enfoque que yo veo pues también en que está el maestro hacia el discípulo, hacia Tito. Precisamente. Y eso es importante cuando vemos, por ejemplo, al final del capítulo 1, cuando él describe los falsos maestros que están ahí. Ellos tienen otro enfoque.
Están hablando de genealogías o de tonterías, o sea, de cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque de tu enseñanza? Pues a mí me gusta Exacto. mucho enseñar cosas controversiales para que la gente se mueva y se pelee. O sea, no, o sea, el enfoque de mi enseñanza, dice Pablo, tiene que ver con fe, tiene que ver con verdad, tiene que ver con piedad, tiene que ver con esperanza, y en eso me quedo, porque eso me mandó Dios a hacer, porque soy esclavo de Él. No me puedo dar el lujo de satisfacer mis propias mañas y hablar de lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Voy a hablar de lo que Dios me ha mandado a hacer, porque tengo ese propósito, esa tarea de fortalecer la fe de los escogidos, de fortalecer su conocimiento de la verdad que les lleva a la piedad y de ayudarles a entender la esperanza que Dios ha manifestado. Y eso lo hago por mandamiento, eso lo hago por obligación. Y Así es. soy voluntario, pero igual me he prestado para ser obediente a mi amo. Fernando, parecía que ibas a decir algo. Sí, sí. Bueno, yo estoy muy contento realmente de estar en esta reunión porque precisamente hace no sé cuánto tiempo en un café con Dios le decía a tu papá o al grupo que estábamos ahí que yo pensaba que era necesario tener conciencia de siervo, pero eso se quedó ahí y te confieso que no lo he vuelto a tocar hasta este momento que el Señor nos ha mandado a través de ti este bosquejo, esta enseñanza en estos primeros capítulos de la importancia que significa, de la importancia, sí, de la importancia de lo necesario que es tener conciencia de siervo, asumir esa conciencia de siervo para poder obrar como el Señor le agrada y para cumplir el propósito, dar enfoque de lo que realmente queremos cuando compartimos la palabra con nuestros hermanos o con otras personas que aún no conocemos. Así es que yo estoy contento realmente por eso, ¿no? Porque esto, esta enseñanza no la había tenido, por lo menos este comienzo de obtener conciencia de siervo a través de las palabras que tú estás diciendo. Bueno, qué bueno. Hermano Samuel. Amén, hermano Vicente. Sí, tenía un comentario también con respecto a la palabra siervo, que en aquella época quería decir alguien de mucha confianza, de aquella persona a la cual él servía. O sea, era prácticamente la persona que sabía todos los secretos del amo, era alguien de mucha confianza. Pero también tenía otro comentario acerca del versículo 3, que aunque lo nota uno algo muy personal hacia Pablo, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. Hasta ahí nos sonaría como algo muy personal a nivel de Pablo. Pero cuando dice en la parte final, Dios nuestro Salvador, ahí ya nos está involucrando a nosotros con esa responsabilidad de que nosotros también tenemos que ser testigos de llevar la palabra, de llevar esa predicación del Evangelio. Eso. Claro, Pablo, ese es Pablo, nosotros también, y Tito también participa de eso. Hola Milton, bienvenido. Adelante. Gusto en verte. Muchas gracias, hermano Roberto. Perdón, Vicente. Gracias. Bueno, la verdad es que esta condición de esclavitud, de ser siervo, como se traduce en español, no es opcional, es el llamado que hace el Señor. La verdad es que la persona a quien seguimos definió su labor en esos términos. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, al lugar más alto al que podemos llegar en la iglesia es a ser siervo, nada más. No hay más que eso. Y lo define nuestro compromiso en el bautismo cuando dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquellas formas de doctrina a la cual fuisteis entregados, que entiendo que es una referencia
esta forma de doctrina tiene que ser una referencia al versículo 3 y 4 del capítulo 6 de Romanos. Y libertados del pecado, viniste a ser esclavos de la justicia, es decir, éramos esclavos en una forma del pecado, pues pasamos a ser esclavos bajo otra forma, bajo otro criterio, que es ser siervos de la justicia. Entonces no nos queda más que ser esclavos y punto. No hay nada más para nosotros. Eso, ¿verdad? Y lo único bueno es que ahora tenemos mejor amo, ¿verdad? Ninguno de nosotros se puede escapar de esa tarea, o sea, ni el mismo Jesús. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, entonces creo que lo tenemos claro. Creo que tenemos claro cómo se veía Pablo, cómo Pablo quería que aprendiera Tito a verse a él mismo, cómo nos debemos de ver nosotros y cómo es que debemos de tener un enfoque en nuestro trabajo como esclavos, como ministros. Debemos de tener un enfoque y no tiene que ser exactamente este mismo enfoque, como les dije, Pablo a Timoteo habla del amor, aquí no menciona el amor, eso también tiene que ser parte de nuestro enfoque, pero nuestro ministerio tiene que estar enfocado en las cosas que Dios está buscando fomentar en su pueblo. ¿Verdad? Y aquí hay 3 de ellas, hay más cosas, pero escoge un enfoque y trabaja hacia eso. Ese es el mandato, ¿ok? A través de la predicación, y vamos a ver más tarde en Tito, a través de nuestra conducta. También no vamos a poder predicar sin actuar también de la forma que estamos predicando. Ahora, el versículo 4, ahora ya Pablo habló de Pablo, y ahora va a hablar de Tito. Y de Tito no dice mucho, ¿verdad? Si quieren leer de Tito, pueden leer de Tito en 2 Corintios y en 2 de Timoteo o en Hechos. Pablo habla muy bien de Tito a otros, pero aquí le está hablando a Tito, no de Tito. Y a Tito lo único que le dice es, eres mi verdadero hijo. Y esa palabra verdadero es bien importante, ¿verdad? Porque mi verdadero hijo es el que nació de mi esposa, así lo veo yo, ¿verdad? Mi verdadera hermana es la hija de mi papá, ¿verdad? Pero ¿cómo vemos nuestra familia en la iglesia? No, esa es mi familia de la fe, pero y tu verdadera familia, no, esas son la gente que tiene mi apellido, ¿verdad? Y otra vez, es autoperspectivas, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Y para esto, o sea, es bien sencillo. Jesús en Mateo 12 y en Marcos 4 o 3, es cuando vienen a él, cuando Jesús está enseñando, y le dicen, oye, tu mamá y tus hermanos están allá afuera esperándote, Jesús. ¿Y se acuerda lo que él dice? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús pensaba en sus verdaderos hermanos, ¿de quién pensaba? Y nosotros también podemos decirlo, pero yo estoy convencido que para Pablo no era algo que solo lo decía. Él realmente tenía un sentido que su verdadera familia, su verdadero hijo, era Tito. Así como Jesús, su verdadera familia eran los que estaban dispuestos a hacer la voluntad desde su Padre. Y eso es bien interesante. Si tú desarrollas cómo Jesús veía el mundo, ¿verdad? La perspectiva de Jesús del mundo en general, las cosas verdaderas para Jesús, las cosas más reales para Jesús en todo su ministerio, eran las cosas espirituales. Para nosotros es al revés, ¿verdad? La mujer, o sea, en todo el Evangelio de Juan, Jesús habla de nacimiento y Nicodemo habla de salir del vientre de su madre. Jesús está hablando de otra cosa. Llega a la mujer en el samaritana, ella está hablando de agua con sus jarras y Jesús está hablando de otra cosa cuando él habla de agua, ¿verdad? Y cuando está alimentando a los 5,000 el día después, ellos vienen buscando más pan y Jesús dice, yo soy el pan, yo soy el verdadero pan. Para Jesús,
pan y agua, todo eso tenía otro sentido. Y la verdad, lo verdadero, lo real, y esa es la palabra, otra forma de traducir esa palabra en el versículo 4, lo real es lo espiritual. Y a veces pensamos al revés. A veces tú y yo, como seres humanos, pensamos que lo espiritual, bueno, eso es imaginario, ¿verdad? Pero para Jesús no, para Dios no. Esa es la realidad, porque estas cosas, las cosas físicas que se ven y se tocan, eso se va a acabar. Pero las cosas espirituales son eternas. Entonces, ¿qué es más real? ¿Una relación de sangre y hueso o una relación espiritual? ¿Qué es más verdadero? No hay más verdadero que eso. Jesús lo entendía, Pablo lo está entendiendo, tú y yo tratamos de entenderlo así, ¿verdad? Y le dice a Tito, tú eres mi verdadero hijo. Olvídate de quién naciste, yo soy tu verdadero papá. Nuestra relación es más íntima que tú puedes tener con cualquier persona por familia humana, porque somos de la común fe, es lo que dice el versículo 4. Y otra vez, todo lo que les está diciendo aquí en el saludo, ¿verdad? Tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. Es la perspectiva que tenemos. Es una perspectiva espiritual. Es una perspectiva espiritual de quién eres, de cuál es tu trabajo, de cuál es tu propósito, de cuál es tu oficio, cuál es tu vocación, quién es tu familia. Todo es una perspectiva espiritual. Y si queremos ser buenos ministros, tenemos que adoptar esa perspectiva. Y no es fácil, no es automático, ¿verdad? Es algo que tenemos que aprender a pensar de nosotros de esa forma. Tenemos que aprender cómo pensar. Y por eso Pablo, en 2 Corintios 10, dice yo, donde yo trabajo, Pablo, es en la mente de la gente. Ahí trabajo yo. Yo derribo obstáculos y quito cosas que se oponen al conocimiento de Dios. Yo trabajo aquí. Porque aquí es donde la gente tiene que aprender a hacer, y a pensar, y a actuar. Y de hecho, vamos a hablar mucho de esto en el capítulo 1 y 2. Una de las cosas que Pablo le dice a Tito que enseñe es la palabra que traducimos dominio propio en el español, pero esa palabra actualmente significa control de tu mente, el control de tus pensamientos, tener una mente sana. Porque lo que tú haces, lo que tú eres, viene de cómo tú piensas de ti mismo y quién es que tú piensas que eres y cuál es el trabajo que tú piensas que tienes. O sea, lo que dice el Salmo, como el hombre piensa en su corazón, eso hace. Y así es. Esa es la idea. Dios quiere trabajar y convertir, o como dice Romanos 12:1-2, renovar nuestra mente, nuestro modo de pensar. Y entonces empieza, ¿cómo piensas de ti mismo? Así empieza. Esa renovación de tu mente empieza de cómo te ves a ti mismo. Y Pablo nos da el ejemplo. Yo soy esclavo, yo soy apóstol, yo tengo un enfoque en mi ministerio y ustedes son mi verdadera familia. Por ahí empieza este manual de entrenamiento para ti. ¿Ok? Ahora, vamos a adelantar un poquito más. Bueno, de hecho, la última parte del versículo 4, antes de dejar el 4, dice, gracia y paz de parte de Dios y de Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Casi en todas las cartas del Pablo, él usa una frase similar al principio y al final, o al final, o en los dos lados, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Y lo dice tanto que a veces se nos hace como algo sin significado. ¿Verdad? Lo oímos tanto que ni pensamos en lo que está diciendo. Pero te aseguro que cuando el Espíritu Santo le está inspirando a Pablo a desearle a Tito gracia y paz, no son palabras desechables. Es importante. Y si Pablo habla de gracia y paz en el saludo de la carta, es porque Pablo va a hablar de gracia y paz en la enseñanza de la carta.
y lo hace en todas sus cartas. Pablo menciona gracia y paz en sus saludos y en sus despidos, porque Pablo enseña de gracia y paz en sus cartas. Y esta carta no es ninguna excepción. Vamos a ver eso en el capítulo 2, del 11 en adelante. Y va a ayudarnos a entender cómo es que gracia y paz van a ayudarle a Tito en su ministerio de maestro. ¿Ok? Entonces no deseches y no pases por alto las palabras gracia y paz. Pablo no las menciona sino para llenar espacio. Él está hablando de cosas y de principios y otra vez pensamientos importantes. Gracia y paz es importante. Ahora, para introducir lo que vamos a estudiar la semana que entra, antes de cerrar, mira el versículo 5 nada más. El versículo 5 ya entra Pablo en materia con Tito. Le dice, mira, por esta causa te dejé en Creta. Y le dice para que pusieras en orden lo que quieras. Y ahí esa palabra en griego, y lo vemos bien claro en la Reina Valera versus otras traducciones, dice corregir lo deficiente o dice poner en orden. ¿Okay? Básicamente, ese es el trabajo en el ministerio. Es el trabajo de líderes de la iglesia, es el trabajo de predicadores, es el trabajo de maestros, es el trabajo de siervos. Es buscar deficiencias, suplir deficiencias y ponerlas en orden, pero el orden es el orden establecido por Dios, ¿verdad? Las deficiencias es para llegar a ser a la plenitud, lo que es completo, ¿verdad? Según lo que Dios pide. Y si regresamos al versículo 1, él habla de un pleno conocimiento, algo completo, algo que hay que llegar a un nivel de entendimiento y conocimiento. Entonces él dice, mira, tu trabajo en Creta es para ordenar cosas, poner cosas en orden y establecer ancianos. Ahora, eso es interesante. La semana que viene vamos a avanzar mucho más de lo que avanzamos hoy, ¿verdad? Porque la meta es terminar esto en 4 semanas y si hacemos 3 versículos a la semana nunca vamos a terminar. Pero vamos a hablar en realidad, la meta de la semana que viene es terminar hasta el versículo 11 del capítulo 2. Hablar de ancianos, de hombres mayores, de mujeres, de siervos, de jóvenes, de todo eso, en la tarea que Pablo le está dando a Tito. ¿Okay? Porque todo esto tiene que ver con el trabajo del ministro, de poner las cosas en orden, de corregir lo deficiente. Y todo se va a hacer a través de la enseñanza. Y lo que le está diciendo a Tito es que tú no lo puedes hacer solo, pero mientras escoges quién te va a ayudar a hacerlo, te toca a ti hacerlo, ¿verdad? Y esta es la razón que te dejé, esos son los problemas que vas a tener enfrente y esta es la forma que vas a atacar esos problemas, esas deficiencias. ¿Okay? Entonces pueden estar leyendo entre hoy y la semana que viene hasta el versículo, ¿qué dije? El versículo 10 del capítulo 2. ¿Okay? Entonces, 1:5 al 2:10, ese va a ser nuestro texto para la semana que viene. Y voy a tratar, ¿no? A tratar de cubrir todo eso la semana que viene. Si no se puede, pues lo hacemos en 2 semanas y estiramos una semana más. Pero esa es la meta, como quiera. Ok, vamos a cerrar con una oración final. Y hermano Samuel, hermano Juan Peregüesa, si nos puede dirigir una oración final, por favor. Aquí está ahí, perdón Samuel, te iba a pedir a ti, pero ya había a Juan ahí. Oremos. Amado Dios todopoderoso, bueno y eterno, qué gran bendición, Señor, y privilegio de concedernos un día más de vida para hoy estar reunidos, escuchando tu palabra. Gracias, Padre, por colocarle ese sentir a tus siervos, a tus hijos, Señor, para que nos den a conocer tu palabra, amado Dios. Gracias por la sabiduría, la inteligencia que has derramado sobre nuestro hermano.
el predicador en esta noche. Gracias, palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí reunidos. Gracias por tener esa dicha y esa bendición de escuchar tu palabra, de escudriñar tu palabra y guardar lo más íntimo de nuestro ser, y de igual forma colocarla por obra. Amado Dios, aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo, para que siga derramando bendición, ese conocimiento verdadero, ese enfoque de esperanza, de vida eterna, de la fe, de todo lo que tú nos quieres de aquí en adelante sobre el libro de Tito, darnos a conocer, amado Dios. Gracias, gracias y mil gracias, bendito Padre. Estamos muy agradecidos porque usted facilita todo, los medios para comunicarnos de diferentes partes del mundo. Gracias, bendito Dios, por el esfuerzo, por el querer que coloca a cada uno de tus hijos para hoy estar aquí reunidos en comunión, escuchando tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que tiene poder. Gracias, bendito Padre, ha sido un aliciente para nuestra alma. Agradecidos estamos con usted, bendito Dios, porque usted con antelación busca a sus hijos, Señor, para que darnos a conocer tu palabra y la importancia que debemos tener nosotros. El encargo, la obligación que tenemos hacia usted, papito Dios, porque nosotros solamente somos esos siervos que debemos cumplir y someternos cada día más a usted, bendito Dios, para que guíe nuestras almas y guíe nuestros pensamientos y nuestro corazón en todo. Gracias en el nombre precioso de su Hijo Cristo Jesús. Amén.